damos una cordial bienvenida. Saludamos a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas, nuestros amigos que nos están acompañando en esta mañana, en nuestro devocional que ha sido bastante provechoso durante todo este tiempo de pandemia que hemos vivido. Como ya lo veníamos anunciando con mucha anticipación, nos acompañará hoy desde México nuestro hermano David Alves. Estamos muy contentos de que él haya podido tener un tiempo para compartir la palabra del Señor con nosotros. Nuestra reunión hoy día será un poquito diferente. Él tomará un mensaje, ¿verdad? Después de que estemos aquí, él tomará un mensaje hasta aproximadamente las 11, y también le daremos tiempo para que nos cuente un poco de la obra que él realiza allá en México. Así que sin esperar más, saludamos a nuestros hermanos y amigos de YouTube, a nuestros hermanos de Colombia, Venezuela, nuestros hermanos de Coyhaique que nos han escrito, que están ya conectados con nosotros para escuchar la palabra del Señor. Daremos comienzo cantando un himno, ¿verdad? Y será el himno número 385. Himno número 385 será proyectado en vuestras pantallas. Oh profundo amor de Cristo, vasto, inmerecido don. Una vez cantado este himno, dos hermanos nos encomendarán al Señor y luego le daremos la libertad a nuestro hermano David Alves para que nos entregue la palabra del Señor. So
vamos a pedirle a dos hermanos que nos encomienden al Señor, el hermano Patricio Flores y el hermano Rodrigo Delgado, en ese orden, por favor, para que luego de las oraciones, nuestro hermano David Alves tenga libertad para entregar la palabra del Señor. Adelante, hermanos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, bendecimos su nombre, le damos gracias por su amor, le damos gracias por su Hijo el Señor, que tuvo a bien venir a esta tierra, llegar allí a la cruz del Calvario, entregar su vida en rescate por todos nosotros. Gracias, Padre, le damos por ese don inefable. Le damos gracias, Padre, porque su sangre nos abrió la entrada a su misma presencia. Y ahora nos podemos dirigir a un Dios vivo y verdadero, el Creador de todas las cosas, Padre. Venimos en esta hora agradecidos por su misericordia, para rogarle por su palabra que será entregada. Le rogamos por el hermano que tomará de ella. Le pedimos que su Santo Espíritu le dirija al entregar de su palabra. Queremos estar atentos a ella. Le rogamos que su palabra nos haga bien, que podamos tener el oído atento, abierto, para la entrega de su palabra. Le rogamos por cada persona que escuchará de ella en esta mañana, que sea bendiciéndole. Le rogamos una vez más por el hermano, que sea prosperándole en todo. Le damos gracias, porque hermanos nuestros, a través del mundo, pueden entregar su palabra y nosotros a la distancia, en esta hora podemos escuchar. Le rogamos una rica bendición en esta hora, agradecidos quedamos en su presencia, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, en esta hora queremos darte las gracias por este día, queremos darte las gracias porque tú nos has permitido que nos podamos reunir junto al calor de tu palabra, queremos agradecer porque tú nos has tenido misericordia, has tenido compasión cada día y nos has mostrado tu mano poderosa, eh, proveyendo de todo lo necesario cada día. Señor, queremos darte las gracias porque el plan de salvación sigue siendo tan eficaz como desde un principio. Señor, te queremos dar las gracias por tu palabra, porque sigue siendo entregada. El salmista podía decir, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, enséñanos a poder comprender lo que tú quieres para nosotros. Enséñanos lo que tú quieres entregar a tu pueblo. Abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, enséñanos a poder escuchar de este mensaje. Señor, haznos ser fieles a ti, porque somos débiles, somos torpes. Sabemos que tu palabra dice que tú permaneces fiel para siempre. Y es por ello que queremos rogar, Señor, en esta mañana, que tú nos acompañes al calor de tu palabra, que tú seas con cada uno de tus hijos. Y queremos dejar todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dejamos con ustedes entonces a nuestro querido hermano don David Alves. Adelante, hermano David. Buenos días desde Zamora, en el estado de Michoacán, en México. Para mí es un placer, un privilegio poder traerles la palabra de Dios hasta mucha distancia allá en Talca, Chile. Ahora, para la parte devocional, sin más introducción, queremos leer primeramente en el Evangelio de Lucas y el capítulo 2, por favor. Si tiene su Biblia a la mano, Lucas capítulo 2
Y dice el versículo 7 acerca de María: dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y dice el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y ahora vamos a pasar al capítulo 4, por favor, del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4 y el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Versículo 3, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 6, y le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y finalmente, otro pasaje escrito por Lucas, Hechos capítulo 1. Por favor, el libro de los Hechos, capítulo 1. Versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Pero dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esperando que Dios añada su bendición sobre su palabra y que sea de provecho a nuestros corazones. Ahora, hay 3 palabras que quizás ya muy trajinadas, muy usadas, que no, en mi caso por lo menos, no habíamos utilizado mucho antes en nuestras vidas. Y me refiero a las palabras pandemia,
confinamiento y particularmente cuarentena. Yo quiero hablarles esta mañana con la ayuda del Señor de 3 cuarentenas en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo que son notadas por el doctor Lucas, el médico amado. Yo recuerdo aquí en México, por lo menos, cuando el 17 de marzo se hablaba de cuarentena, pero ya es más bien una 120ª, no sé cómo se diga, pero se ha extendido bastante largo. Pero yo espero que, como vamos a ver en esta mañana, ojalá nosotros también hemos estado aprendiendo lecciones de Dios y de su palabra durante estos días de confinamiento. Ahora, la primera cuarentena, por inferencia, se menciona en Lucas capítulo 2. Desde el día que nació, 40 días, hasta el día que fue llevado al templo en Jerusalén para hacer conforme al rito de la ley para la madre que daba a luz en Israel. Entonces tenemos una cuarentena desde el vientre de María hasta el templo en Jerusalén. La segunda cuarentena la vimos ya específicamente mencionada en Lucas capítulo 4, cuando después de ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto y allí pasó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y entonces tenemos desde el bautismo en el Jordán hasta su encuentro con Satanás. Sugiero, no puedo ser dogmático, pero tenemos la cuarentena de su hambre antes de ser tentado por Satanás. Y vamos a ver que después de estos 40 días, allí en el desierto, Satanás sacó todo su arsenal. Después de toda tentación, no pudo. El Señor Jesucristo, a diferencia de Adán en un huerto, el Señor Jesucristo en un desierto, Él triunfó sobre el enemigo número 1 de Dios y de nosotros también. Entonces, mucho que aprender y repasar para nuestro bien en cuanto a la manera en que el Señor Jesucristo emergió de esa cuarentena y triunfó contra los dardos del maligno. Y la tercera cuarentena la tenemos en la resurrección y la leímos ahí en Hechos capítulo 1 y repito de nuevo, es el doctor Lucas el que nos hace ver que después de resucitar de los muertos, 40 días después, el Señor Jesucristo ascendió al cielo, al templo celestial. Entonces, en cuanto a las 3 cuarentenas, tenemos al Señor emergiendo de un lugar solitario y oscuro, el vientre de María, el río Jordán y la tumba. Pero pasó 40 días y dice Lucas de esta cuarentena insurrección, se presentó a sus discípulos con pruebas indubitables, pruebas que no se pueden dudar de que Él era Jesucristo, Dios manifestado en carne, muerto en la cruz, pero ahora resucitado gloriosamente de entre los muertos. Y hoy, un domingo por la mañana, queremos darle gracias a Dios porque nuestra fe está fundada en uno que vive. Yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vivimos en el triunfo, saboreamos la gloria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y obviamente esa cuarentena nos va a ser de mucho ánimo y de mucha cimentación para nuestra fe
en estos días de tanta tribulación y confusión también. Ahora, entonces, primeramente la cuarentena desde el vientre de María hasta ser traído al templo en Jerusalén. María dio a luz a su hijo primogénito. Cuando se habla del Padre, Cristo es el Hijo unigénito. Y usted ha notado en el Evangelio de Lucas que hay 3 capítulos en fila donde Cristo se encuentra con hijos o una hija única. ¿Qué habrá sido para el Señor Jesucristo? Encontrarse con aquella viuda que iba a enterrar a su único hijo. Ella conocía ya el camino al cementerio. Ella ya había enterrado a su esposo, pero ahora iba con su hijo único. Todo lo que le quedaba ahora viajaba sobre un féretro en los hombros de otros hombres. Y damos gracias a Dios por aquel tierno, compasivo Jesús de Nazaret, que le dijo a aquella mujer, no llores. Y tocando el féretro, los 4, si eran 4, como era la costumbre que llevaban aquel féretro, esta vez se dieron cuenta que no era algún empujón. Se detuvieron. Y el Señor Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naín. ¿Qué habrá sido para ella? Y a veces pienso en el rostro del hombre que le vendió el féretro. Cuando ella llegó de regreso con un féretro que no necesitaba, podría ser vendido en artículos de segunda mano. Sí, eso es lo que puede hacer nuestro glorioso Salvador. Yo no sé si en esta mañana me está escuchando alguien que todavía no es salvo, pero yo quiero asegurarle, joven, niño, persona adulta, que está escuchando la palabra de Dios en esta mañana, nuestra vida muy sencillamente es un viaje al cementerio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Y cuántas veces se ha dicho de las lápidas sin fin en los cementerios alrededor del mundo? Tan solemne el hecho de que entre el año de nacimiento y el año de la muerte, solamente un pequeño guión. Así es nuestra vida, es frágil, es breve. Pero si Cristo interrumpiera tu camino al cementerio, mi amigo, tú tendrías desde hoy vida eterna, paz con Dios y la esperanza de estar para siempre en el cielo. Aparte del gozo indescriptible que sería para tu padre o madre, tus hermanos o hermanas o tus hijos quizás, saber que ya no vives sin Cristo, sin Dios y sin salvación. Pero el Señor Jesucristo también, Él tuvo tiempo en medio de la tremenda, urgente necesidad de aquella mujer con el flujo de sangre, que no sé cómo en medio de tanta anemia y debilidad, 12 años enferma. El día que Jairo y su esposa o por lo menos el año que Jairo y su esposa celebraron con gozo el nacimiento de una niña. Ese año, esta mujer fue diagnosticada con un problema de salud bastante grave. Han pasado 12 años. La niña ha crecido casi a la adolescencia, pero esta mujer está llegando al final de sus días. Ha gastado todo lo que tenía. Ha visitado a muchos doctores, pero escuchó de Jesús. Yo no sé cómo ella oyó del Señor Jesucristo, pero damos gracias a Dios por hermanos y hermanas
que no se fatigan y no se cansan de compartir el evangelio con sus vecinos, amigos, etcétera, aún en estos tiempos de cuarentena. Pero ella llegó con mucho esfuerzo y tocó el borde de su manto. El Señor Jesucristo, como todo otro judío, llevaba en el borde de su manto una franja de azul. Pero esta mujer parece entender, este no es como otros. No es como los fariseos que enseñan la palabra pero no la practican. Este hombre, él vive en el poder de una vida que es ilustración perfecta de todos los mensajes que predica. El azul que recordaría al judío de la ley de su Dios. El Señor Jesucristo llevaba esa ley en su corazón y la practicaba perfectamente día tras día. Y ella vio en él un poder que desconocía de otro doctor o otra persona a quien había acudido. Y tocando el borde de su manto, ella fue sanada. El Señor Jesucristo se detuvo. Los discípulos trataron de convencerle que era un aprieto, un tropezón, un empujón. No, dijo él, poder ha salido de mí. Y también el caso del endemoniado, el muchacho que era hijo único. Pero el Señor Jesucristo le aseguró al papá, no temas, ten fe. Y gracias a Dios por el poder que tiene Cristo para transformar vidas. Hay un himno que a mí me gusta tanto y es una lástima que no está en nuestros himnarios más conocidos. Llegó Jesús, huyó el enemigo, dice el coro. Pero habiendo hablado del endemoniado de Gadara, el himno dice en la última estrofa, así los hombres de hoy son incapaces de dominar los vicios y el error. El corazón lo tienen quebrantado. Jesús les brinda bálsamo de amor. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Mi amigo, eso es lo que Cristo puede hacer por una vida que le recibe a Él como Salvador. Pero Él es el Hijo único de Dios, el Hijo amado de Dios, el Hijo que fue dado. Usted sabe bien que en Isaías 9 el niño fue el que nació, pero el Hijo fue dado. Dios envió a su Hijo. Pero entonces de María, Cristo es el primogénito. Y esto infiere, no solamente asegura que Cristo fue el primer hijo de María, pero infiere que ella tuvo otros hijos. Y los evangelios nos hablan de por lo menos 4 hijos varones y por lo menos 2 hijas. Y sigilosamente, como si fuera José el carpintero, el esposo de María, desaparece de la página sagrada. Y es muy posible entonces que María se quedó sola con el Señor Jesucristo y estos por lo menos otros 6 en su familia. Pero dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Habían terminado los 9 meses del embarazo de María y ahora Dios manifestado en carne, nuestro Señor Jesucristo, acostado en un pesebre. La cuarentena, desde el vientre hasta el templo. Ahora, que yo sepa, hay quizás 2 o 3 referencias en la Biblia a estos 40 días. Usted sabe que antes de su ministerio público, la Biblia nos dice muy poco del Señor Jesucristo desde que nació hasta que empezó su ministerio. Pero durante estos 40 días, yo quiero que usted piense conmigo especialmente en cómo Cristo experimentalmente aprendió por experiencia propia. Lo sabía desde tiempos eternos, pero lo aprendía por experiencia propia, la ternura de una madre.
Y él pensó en esto desde la cruz. Recuerde que dijeron despectivamente, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y la respuesta de Cristo, nadie lo escuchó. Creo ni siquiera María misma, que estaba al pie de la cruz, por lo menos parte del tiempo. Pero Cristo dijo, predicho por el salmista en el Salmo 22, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y ahí, ese bebé tan pequeño, puedo decirlo, hermanos, tan indefenso, tan débil, humanamente hablando, envuelto en pañales, conoció el calor y la ternura de una madre. Había sido desde tiempos eternos el solaz. Había disfrutado el solaz delante de su padre. Y había sido de día en día la delicia de su padre, allá en la gloria. Pero ahora estaba sobre la tierra. Y está en un pesebre, envuelto en pañales. Está a los pechos de su madre. Y está confiando en su Dios. Esta cuarentena, en la experiencia del Señor Jesucristo, fue una clase experimental de poder confiar en Dios, aunque las circunstancias sean muy, muy adversas. Estaba en un pesebre. No había lugar para ellos en el mesón. Apocalipsis 12 me enseña que el dragón estaba puesto para devorar al niño en cuanto naciera. Pero este bebé, él dijo, sobre ti fui echado desde antes de nacer, y desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Yo quiero preguntarnos en esta mañana, ¿confiamos en una cuenta bancaria? ¿Confiamos en un empleo? ¿Confiamos en algún candado o cadena que le ponemos a la reja, a la puerta de la casa? Claro, le damos gracias a Dios por estas cosas. Pero aún, así como Cristo, en las cuarentenas más difíciles de la vida, que Dios nos ayude a aprender a confiar en Él. A los 8 días los circuncidaron. Esto lo había enseñado Dios a Abraham, pero lo confirmó al pueblo de Israel bajo la ley. Y usted recuerda que las primeras palabras que habló Cristo sobre la tierra no están en los evangelios. Está en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 5 a 7. Entrando al mundo, dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tu ley está escrita en mi corazón. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo. Cristo comienza su cuarentena sobre la tierra, pensando en los 9 meses en que Dios le preparó un cuerpo en el vientre de María, por obra y gracia del Espíritu Santo. El milagro
de la concepción. El nacimiento de Cristo fue natural, pero la concepción de Cristo fue el milagro. Y Dios preparó ese cuerpo. No habría absolutamente ningún tipo de problema congénito. No habría en ese cuerpo absolutamente ninguna deformación. Y desde el momento de la concepción no había la más mínima presencia del pecado. Santo, inocente, sin mancha. El Cordero, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora su cuerpo, morando en su cuerpo en los días del embarazo de María. Y Cristo emerge diciendo sus primeras palabras sobre la tierra. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En el rollo del libro está escrito de mí. Desde el momento de nacer, aunque José y María no se percataron de esto, Cristo sabía por qué había venido. Y los puritanos bien lo dijeron y bien dijeron muchas cosas. Pero mientras esa joven, humilde, piadosa mujer sostenía en sus brazos al Señor Jesucristo, Él era el que sostenía el universo entero. ¿No es eso lo que dice Hebreos 1 al comenzar? Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, o en su Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, a ese bebé sostenido por María, sostenía el universo. Y en esta cuarentena necesito apurarme. Yo he cometido un gran error al pararme delante de ustedes. Lo hice sin poner un reloj. Y los que me conocen saben que esta es una debilidad que tengo de no fijarme en el reloj, aunque lo pongo. Pero vamos a apurarnos. María entonces viene al templo a los 40 días. Y es desafortunado que nuestra traducción tiene para la purificación de ellos. La versión antigua lo tenía bien, la purificación de ella. Él no tenía de qué purificarse. Él no tenía que ofrecer sacrificio de expiación como lo haría María. Él era santo y perfecto. Y Levítico capítulo 12 es un capítulo muy corto que habla del nacimiento de un hijo y del nacimiento de una hija. Y al terminar el periodo indicado por Dios, la madre venía al templo y ofrecía un cordero en holocausto, en su adoración a Dios, en su gratitud a Dios, ofrecía un cordero, pero también una tórtola o un palomino, 2 aves, escogía una de las dos, y entonces ella ofrecía el cordero en agradecimiento, en adoración, y la tórtola, el pájaro, como ofrenda de expiación. Entonces ella era purificada. Ella, dice Levítico 12, será limpia. Pero lo que nos llama la atención es que María y José llegan al templo. En ese tiempo venían con dinero para comprar allí los animales, por eso el asunto de la casa de Dios siendo hecha cueva, casa de mercaderes y cueva de ladrones. Había todo tipo de mercader que trataba de aprovecharse económicamente de la gente. Pero esta pareja era tan pobre que Lucas pasa por alto completamente lo de un cordero. Y él nos dice en el capítulo 2, para ofrecer conforme al rito de la ley 2 tórtolas o 2 palominos. No tenían para poder comprar un cordero. Y por eso creo que una de las lecciones en esta cuarentena de Cristo
desde el vientre de María hasta llegar al templo, era que en esos 40 días, el que había estado acostumbrado al palacio de marfil, a la gloria indescriptible del cielo, se encontraba en la casa esos 40 días, dependiendo de padres terrenales muy, muy pobres, pero dependiendo de su Dios. Historiadores piensan que cuando Cristo nació, Belén tenía una población de 20 familias. Yo no sé cuántos sabemos, escuchando este mensaje hoy, quizás hayan 20 familias, no sé. Pero quiero preguntarle, en Talca, ¿cuándo fue la última vez que hasta en medio de 20 familias buscaron el trabajo de un carpintero? Sospecho que muy pocas veces. Y Belén era un pueblo de 20 familias. Nazaret era un poquito más grande. Nazaret era como de 30 familias. Pero, oh, la pobreza. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre. Y yo me imagino que ustedes también lo han cantado muchísimas veces. Glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. ¿Qué habrá sido para este bebé? Ser el centro de la adoración, de la gloria en el cielo. Y ahora, acostado en un pesebre, en pobreza, en Belén. Pero llegan José y María al templo y traen estas 2 tórtolas, estos 2 pájaros, para la purificación, quiero insistir, de ella. Entonces, en la primera cuarentena, sale de un vientre virgen para llegar al templo. En la tercera cuarentena, sale de una tumba virgen para llegar al templo celestial. Pero 2, 3 cosas rápidamente acerca de la segunda cuarentena. La cuarentena de su tentación. Marcos nos dice que el Espíritu Santo impulsó a Cristo al desierto. Lucas nos dice que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Dios no haría algo así con ninguno de nosotros. La instrucción bíblica es de huir del diablo. Pero Dios tenía tanta confianza. Él sabía perfectamente bien que su hijo no pecaba, nunca había pecado, no podía pecar. Y por eso, con esta confianza, el Espíritu Santo lo impulsa, lo lleva al desierto. Y ustedes saben que Marcos es el único que nos dice que allí en el desierto estaba con las fieras. Marcos escribió su evangelio a los romanos y posiblemente esto les interesaría a ellos. Aquí está: si en Roma, en el Coliseo, brillan los gladiadores, pero algunos no pueden, aquí está uno que no solamente domaba las fieras, pero dominó a Satanás, el enemigo acérrimo de Dios y de los hombres. Pero nada más quería decir de esta cuarentena. Tuvo hambre, 40 días y 40 noches. Usted sabe que el número 40 en la Biblia es el número de prueba. Nada más de repaso. Número 1, la unidad de Dios. Jehová tu Dios uno es, Deuteronomio 6. Número 2, testimonio. Cristo los envió de 2 en 2. Antiguo y Nuevo Testamento, 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11. Número 3, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La resurrección, el tercer día se levantó de entre los muertos. Número 4, universalidad. Norte, sur, este, oeste. 4 cuernos del altar, apuntando
los puntos cardinales de la tierra. Número 5, debilidad humana. David escogió 5 piedras. A la misma vez, gracia divina. Número 6, el número del hombre, el número de pecado. Número 7, el número perfecto, el número de Dios. Tantos 7 en el Apocalipsis especialmente. Número 8, un nuevo comienzo. La semana empieza al día 8, otra semana más. Número 9, el fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 6. Número 10, responsabilidad, 10 mandamientos. Número 11, desorden. Estúdielos, la cubierta de pelo de cabras en el tabernáculo, desorden, desarreglo. Número 12, administración, 12 tribus, etc. Número 13, rebelión. Génesis 14, se rebelaron los reyes en el año número 13. Entonces vamos al número, los otros son múltiplos, etc. Vamos al número 40, el número de prueba. 40 años en el desierto. Dios probando a su pueblo. 3 cuarentenas en la vida terrenal de Cristo. Y aquí está una prueba. 40 días y 40 noches sin comer. Y viene el diablo. Yo tengo una lista por ahí de unos 40 nombres y títulos del diablo. El acusador, el adversario. Y él tiene 40 días con esta expresión resonándole en los oídos. Cuando del cielo escuchó, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lucas, el Evangelio del hombre perfecto, Lucas lo dice de esta manera: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y con rabia infernal, el diablo tiene esto resonando en sus oídos: mi Hijo amado, mi Hijo amado, mi Hijo amado. Y entonces él se enfrenta a Cristo, y aquí viene el ataque. Si eres Hijo de Dios, si es verdad lo que se escuchó del cielo, y si el Padre encuentra en ti tanto deleite, y te da a ti el lugar que tanto quiero yo y quiero arrebatarte, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta es la tentación. Tendría usted que estudiarlo y ensanchar el tema en otra ocasión. No puedo ahorita. Pero esta tentación del pan, de la postración y del pináculo, esta tentación incluye toda tentación. ¿Cuál es la tentación del pan? Es la tentación de subestimar la provisión divina. Si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra, porque uno de los evangelios dice, di que esta piedra se convierta en pan. Tú puedes. ¿No que eres el Hijo de Dios? Tienes poder, tú hazlo. Y el diablo a cuantos arruina, haciéndoles subestimar la provisión divina. Cristo le dijo: diablo, Deuteronomio capítulo 6. Escrito está, un verbo perfecto. Está escrito y sigue escrito. Lo que Dios ha escrito en su palabra no cambia, no caduca, no desaparece. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mateo dice: de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y será posible que a veces pasamos un día sin leer? Y, discúlpeme, yo he visto aquí en Zamora un anuncio, no lo he visto ya por unos días, quizás por la cuarentena, empanadas chilenas. Y quiero probarlas, no las conozco, no conozco mucho de la comida chilena, pero lo voy a decir en mexicano. ¿Será posible que creo que puedo pasar el día con los tacos, pero sin leer la Biblia? Hermanos, la tentación de subestimar la provisión divina, esto es vital. Ama la Biblia que Dios nos ha dado.
lee la Biblia, sigue la Biblia. Cristo la traía en su corazón. Él tuvo el cuidado de cumplirla. En el rollo del libro está escrito de mí. En su primera cuarentena, él sabía, a los 8 días me tienen que circuncidar. A los 40 días tengo que acompañar a mi madre al templo, etcétera, etcétera. Y sobre la cruz del Calvario, sabiendo que ya todo había sido consumado, él dijo, tengo sed. Y entonces toda la escritura en relación a su muerte se había cumplido. Pero el Señor Jesucristo vivía sabiendo que la provisión divina es lo importante. Mejor leer la Biblia y pasar por alto el taco, la empanada, lo que sea. Es más importante que Dios nos dé el sustento que necesitamos. ¿Cuál es la segunda tentación? Usted ha visto que Mateo y Lucas invierten un poquito el orden, pero lo voy a decir como dice Lucas. En Lucas lo llevó a una montaña muy alta. En Mateo es uno de los 7 montes, el monte de la tentación. Y desde esa montaña el diablo le muestra a Cristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Yo me acuerdo cuando era muchacho viviendo en Venezuela y llegó Mohamed Ali a Caracas para una pelea contra Joe Frazier, creo que era. Y Mohamed Ali, Cassius Clay, llegó en la noche a Maiquetía, al aeropuerto internacional. Y en la noche subió a Caracas, al Hotel Hilton, y se instaló en su habitación y recorrió las cortinas y vio las luces a todo su alrededor, Caracas rodeada de montañas. Que dijo, qué hermosura incomparable. Pero cuando se levantó en la mañana, pues desafortunadamente la gente de escasos recursos ha tenido que acomodarse en los cerros alrededor de Caracas. Pero no así, el Señor Jesucristo, Él le fue mostrado todos los reinos del mundo y la gloria de él. Roma imperial, y Grecia filosófica, y todos los reinos del mundo. Y el diablo le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Cristo, tú sabes el programa que Dios tiene para ti. En unos 33 años vas a tener que colgar avergonzado en una cruz. Vas a tener que sufrir los padecimientos indecibles de la muerte. Sí, vas a resucitar y te vas a ir al cielo. El diablo lo sabía. Y es como si fuera, él le está diciendo, sí, pero vas a tener que esperar el tiempo de la iglesia. Y ya los reinos del mundo serán tuyos en ese día venidero, cuando tú vengas como rey para reinar, rey de reyes y señor de señores. Sí, Cristo, en el futuro muy lejano todo eso será tuyo. Pero yo te lo puedo dar ahorita, sin que tengas que esperar y sin que tengas que sufrir. Nada más. Póstrate y adórame. La tentación de subestimar los propósitos divinos. Provisión divina, indispensable. Propósitos divinos. Dios tiene un propósito para ti. Para mí también. Pero a veces nos impacientamos. Y a veces no queremos tener que sufrirlo. Lo queremos ya y lo queremos cómodamente. Pero querido creyente, manténgase. Dios tiene un propósito y no deje que el diablo lo desvíe de ese propósito. Qué placer, qué honor, qué gloria Cristo le traerá a su Padre mantenerse sin desviarse en el propósito divino. Dice el himno, sí. Un hermano una vez me preguntó, ¿por qué el himno dice si su amor es verdadero? Como que lo duda. Le dije, hermano, mire, hay que cantar con los 4 ojos. Yo tengo 4, pero fíjese bien, el sí tiene un acento. No es el sí de duda, es el sí de afirmación. Sí, su amor es verdadero. Nada lo podrá falsear. Firme anduvo hasta el madero, nunca pudo vacilar.
La tentación del pináculo, ¿cuál es? Provisión divina, propósitos divinos. La tentación del pináculo es preservación divina. Oye, Cristo, y no quiero ser irreverente, pero el diablo le dice como si fuera Cristo, aquí en el pináculo del templo, si ves ese barranco ahí abajo, lánzate, no te va a pasar nada, tú puedes. Y le citó la Biblia, hasta versículo le dio el enemigo de nuestras almas. Y le citó el Salmo 91, con algunos cambios, pero ahí está. Tenga cuidado, el diablo cita versículos. A mí me espanta aquí en México cuando personas me dicen, a mí el que viene con la palabra de Dios, yo lo recibo con los brazos abiertos. No, tenga mucho cuidado, el diablo conoce su Biblia mejor que usted y yo. En Apocalipsis 12, cuando el arcángel Miguel lo arrebata, lo lanza a la tierra, después de esa guerra en el cielo, ¿qué dice? Él viene a la tierra con gran ira porque él sabe que su tiempo es corto. El diablo estudia el Apocalipsis también. Pero él le dice a Cristo, mira, te voy a dar un versículo. Si te lanzas del pináculo, Dios va a mandar sus ángeles. Si no, va a tropezar tu pie en piedra. La tentación de arriesgarme y hacer cosas como si fuera vivir con esta actitud, yo puedo hacer lo que yo quiera, Dios me va a cuidar. No subestime la preservación divina. El ángel del Señor acampa alrededor de y los protege. ¿Alrededor de quién? Alrededor de los que le temen. Para terminar, muy rápidamente la tercera cuarentena. Salió de la tumba, sí, triunfante, él resucitó. Y por 40 días se presentó a sus discípulos con pruebas indubitables. Mirad y ved, dijo él, que un espíritu no tiene carne y hueso, como me veis a mí tener. Que fueron unos 6 domingos que el Señor Jesucristo estuvo, unos 5 domingos, perdón, que el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos. ¿Habrá él participado de la cena del Señor? No nos dice. Sí lo hizo para inaugurarlo en el aposento alto antes de morir. Pero el siguiente registro que tenemos es en Hechos capítulo 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y mucho se ha preguntado acerca de partir el pan en las casas durante la cuarentena, pero yo estoy convencido que si usted lee 1 Corintios capítulo 11, 12 y 14 y subraye las veces que dice cuando os reunáis, cuando se reúna toda la iglesia, cuando os reunís. El Nuevo Testamento contempla la cena del Señor, el pan y la copa para una asamblea conjuntamente reunida. No sé si el Señor lo hizo con sus apóstoles en resurrección. Si lo hizo, por lo menos la primera vez aplica. ¿Qué será para Pedro? Participar del pan teniendo a Cristo presente físicamente. Por eso Cristo dijo, esto es mi cuerpo. Esas son maravillas gramaticales de la Biblia. No dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Si hubiese dicho, este es mi cuerpo, se estaría refiriendo a su propio cuerpo de carne y hueso. En ese tiempo de carne y sangre, diría él. Pero él dijo, esto, o sea, infiriendo, esto es símbolo de mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero usted y yo tantas veces hemos partido el pan y hemos bebido la copa. Y nos vienen a la mente las palabras de Pedro, le amáis sin haberle visto. Y el Señor le dijo a Tomás, bienaventurado porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pruebas indubitables.
Ahí en 1 Corintios 15 usted lo ha leído y se ha regocijado también como yo. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, vana nuestra predicación. Somos de todos los hombres los más dignos de conmiseración. Estas reuniones por Zoom y en YouTube y las reuniones en el local son una pérdida de tiempo. Y somos unos imbéciles. Y somos los más dignos de conmiseración si Cristo no resucitó. ¿Qué estamos haciendo? Pero dice Pablo, más ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Sí, yo espero que usted disfruta la cuarentena de su resurrección. Se presentó vivo, se presentó a más de 500 hermanos a la vez. Más dignos de conmiseración si Cristo no resucitó. Posiblemente uno de los únicos inconversos que vio a Cristo después de la cruz. Y Jacobo se convirtió al Señor, su medio hermano, y llegó a ser un... Creo que se ha cortado a nuestro hermano David. Había resistido bastante el internet desde allá. Ellos habían tenido problemas con el internet esta semana, así que le esperaremos si se puede volver a conectar. ¿Se me oye? Ahí sí. ¿Sí? Puede seguir nomás. Perdón. Dígame. Puede seguir nomás, no hay problema. La cuarentena de su resurrección se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se apareció a Jacobo y él se convirtió a Cristo. Se apareció a Pedro. 52 días después de que Pedro negó y maldijo, el Señor Jesucristo se le apareció a Pedro, fue restaurado, y en 52 días Pedro se levantó a predicar el día de Pentecostés y fue poderosamente usado por Dios. La cuarentena de confianza y seguridad, la cuarentena de salvación para Jacobo, la cuarentena de restauración para Pedro. Yo estoy convencido que Dios quiere la restauración de todo creyente. No importa lo que haya sucedido, la restauración a su Señor y a la asamblea es de suma y primordial importancia para él. Pero después de 40 días, ahí afuera, en las laderas del Monte de los Olivos, el Señor Jesucristo subió al cielo. Lucas nos da el principio de la ascensión. Lucas 24. El Señor levantó sus manos y los bendijo, y ellos vieron las heridas. La cuarentena termina con una visión real de Cristo resucitado, el Cordero como inmolado, y empieza a subir. Hechos, también por Lucas, nos da el proceso de la ascensión. Una nube lo escondió de su vista. Y Marcos nos da el final de la ascensión. Se sentó a la diestra de Dios. Entonces, que el Señor bendiga estos pensamientos sobre las 3 cuarentenas que Lucas nos menciona en la vida terrenal del Señor Jesucristo. La cuarentena después de nacer, la cuarentena antes de ser tentado y la cuarentena después de resucitar para subir al cielo y sentarse a la diestra de su Padre. Y que Dios nos ayude a nosotros en esta cuarentena a aprender lecciones de nuestro Señor Jesucristo, a confiar en Dios a pesar de necesidad y adversidad y oposición, a triunfar sobre las tentaciones del mundo, el diablo y la carne, y a disfrutar la realidad de que Cristo vive y que Él pronto viene.
Ahora, entonces, me han pedido decir algo acerca de nuestras actividades aquí en México. Y para esto y el tiempo disponible, quiero simplemente contarles 3 historias de salvación que hemos visto con nuestros propios ojos. Hay mucho que contar, pero será tema para otro día. Pero a principios de los 1990, a principios de la década de los 90, se comunicó conmigo un fotógrafo profesional de la Ciudad de México. Vivíamos mi esposa Luisa y yo en Puerto Vallarta en ese tiempo. Era por carro un viaje de unas 18 horas. Los caminos han cambiado mucho, hay autopistas y pues obviamente hay vuelos, etcétera. Pero este fotógrafo me dijo, mire, usted no me conoce, me habló por teléfono, me dijo, usted no me conoce, mi hermana fue de México a Puerto Vallarta y escuchó lo que usted predica y ella ha aceptado lo que usted predica y yo tengo un problema muy serio con el alcoholismo. Aunque soy una persona profesional y tengo mi familia, el alcoholismo me está arruinando y llevando a la muerte. Y efectivamente, él murió años después de problemas del hígado por tanto alcohol que había consumido. Pero para resumir la cosa, México, cuando hablo de la Ciudad de México, estoy hablando de una ciudad aledaña, ciudad de Zahualcóyotl, y nuestra hermana Erika Valdés está en la asamblea que se formó a raíz del inicio que brevemente le voy a contar. Entonces, yo hice arreglos para ir y él me advirtió antes de llegar, mire, David, nada más quiero decirle que mi esposa es sumamente católica. Dicen en México de hueso colorado. Y ella está muy reacia a la idea de que usted venga a predicar en mi casa. No quiere saber absolutamente nada. Me dijo, mira, Agustín, te respeto. Es lo que tú quieres hacer, yo tengo mi religión, jamás voy a cambiar. Y cuando este hombre fue al aeropuerto por mí y me trajo a la casa, así fue. Una casa muy bonita, como ninguna que yo había estado en México hasta ese tiempo. Ciertos medios económicos, etcétera, etcétera. Un negocio de fotografía, un estudio muy próspero. Y me encontré con una señora sentada de espaldas a la puerta y le dijo a una de sus 4 criadas en la casa, dígale al joven que su habitación está arriba de las escaleras, subiendo las escaleras a mano izquierda, la primera habitación. Bueno, yo interpreté la señal muy claramente. Esta señora no quiere que yo esté aquí. Voy a tener que vigilar el caldo para ver si no le va a poner algo para que acorte mi visita. Pero me instalé y ellos pasaban, la familia eran 3 o 4, pasaban todo el día arduamente trabajando en la fotografía, pero llegaban en la noche como a las 9:30, 10 de la noche y cenábamos juntos. Y entonces yo me pasaba a la sala y el señor de la casa había invitado a algunas personas, sus empleados, algunos familiares, y nos íbamos a la sala a predicar. Yo ponía mi carta gráfica asegurándome de que trataría de cubrir la mayoría de las imágenes ahí visibles para que no interfirieran ellos con la predicación del evangelio, para hablarles de los 2 caminos y los 2 destinos. Usted conoce esa carta gráfica. Y así fue. Y noche tras noche eran reuniones muy peculiares. La Ciudad de México tan enorme, gente llegaba a las 10, 10:30, la reunión terminaba a las 12, a veces hasta la 1 de la mañana estábamos contestando preguntas, pero Dios empezó a obrar. Y la señora Gloria nunca asistía. Terminando la cena,
mandaba a sus criadas a recoger todo y ella se subía a su recámara a ver, me decía ella después, novelas venezolanas, eran sus favoritas. Yo no sabía cómo eran, aunque yo había nacido en Venezuela. Pero Dios estaba obrando. Y un día yo estaba solo en la casa y llegó una llamada de Canadá. Debería haber dicho antes de empezar, de la zona de Canadá de donde era don Guillermo McBride. Yo le contaba a mis hermanos que me invitaron a esta sesión que don Guillermo McBride y la señora Dora tienen un nexo no solo espiritual con mi familia, sino también sanguíneo. Desafortunadamente, la piedad y espiritualidad del hermano no corrió en la sangre a este servidor, pero mi papá, ya una persona mayor, vive en el Canadá en un hogar de ancianos, tiene 87 años de edad, pero él me estaba contando el otro día que la señora madre de la señora Dora, la mamá de la señora Dora, era hermana de mi bisabuela. Ellas dos eran hijas de un conocido siervo del Señor, pionero en el Canadá, llamado Federico Watson. Entonces le contaba esto a mis hermanos y ellos dijeron, mire, la Florida y Tres Orientes, si recuerdo bien, y Trump, no quiero confundirlo con Trump, pero me dijeron, estas tres asambleas son fruto del esfuerzo de los McBride y hay creyentes mayores que los recuerdan mucho, con mucho cariño, que les interesaría saber ese dato genealógico. Entonces ahí tiene. Entonces, de esa parte del Canadá me llegó una llamada telefónica diciendo, hermano, quisiéramos que viniera a hablarnos de lo que está sucediendo en la obra del Señor en México. Vamos a tener una conferencia y queremos que usted nos hable de esto, pero queremos que usted traiga un mapa muy grande de México. Bueno, no tenía, pero decidí ir a una tienda, a un almacén y compré mi pedazo de lona y no soy pintor de ninguna categoría, pero me traje mi pedazo de lona y como estaba solo en la casa, extendí la lona afuera en la cochera, en el garage, y con lápiz tracé un mapa de México, no largo y delgado como Chile, pero un triángulo que curvea un poquito, y Cancún está en esta punta y Tijuana y otras en Mexicali están acá arriba. 2 millones de kilómetros cuadrados tiene México, 130 millones de personas. De los que están de este lado, muchos ya se han ido a Estados Unidos. Pero tracé a lápiz mi mapa de México y entonces ya estaba un poco incómodo, inclinado tanto tiempo haciéndolo y decidí, voy a llevarlo adentro y voy a colgarlo en la pared y lo voy a pintar. Y quité algunos adornos, el empapelado de la pared, muy, muy bonito. Me fijé bien para no estropear nada. Y colgué mi lona allí y pinté verde para el territorio nacional y azul a cada lado. Me fui al cuarto, a la recámara, a prepararme para la reunión de la noche. Esperando a que se secara la pintura y por fin bajé y quité el mapa de la pared. ¿Y cuál fue mi horror? Pero no solamente tenía un mapa en mis manos, había otro mapa sobre el empapelado de la pared. La pintura se había transminado. Y esta señora de la casa me odia. Entonces opté por colgar el mapa otra vez y esperar a un momento propicio para explicarles lo que había sucedido, con mucho miedo y temor. Entonces, llegaron del trabajo y se admiraron del mapa y yo decía, por favor no se acerquen mucho porque está muy fresco esto todavía. Claro, yo con miedo de que se dieran cuenta de lo que había sucedido antes de que yo pudiera explicarles. Y cenamos. Y del comedor nos pasamos a la sala como de costumbre para la predicación del Evangelio. ¿Y cuál fue mi sorpresa esta vez?
que la señora Gloria, en vez de subir a ver sus novelas, ella se sentó en la sala también para escuchar por primera vez. Y eran como las 11 de la noche y ella tenía tremendos lentes de sol, lentes oscuros. Yo no sabía si era para que yo no me diera cuenta que estaba poniendo atención, o si era que ella quería dormir, o que si quería fijarse en los demás, a ver qué estaban pensando ellos. Total, Dios ayudó esa noche con la predicación, y una señora joven al final, ella me dijo, Señor, yo tengo una lista de preguntas que quiero hacerle. Yo le dije, adelante. Ya era muy tarde, ya era más de la medianoche. Y primera pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de los santos? Bueno, expliqué como mejor pude, habían como 30 personas muy católicas allí, la señora de la casa. ¿Qué dice la Biblia del rosario? No está en la Biblia, fíjese. ¿Qué dice la Biblia de orar por los muertos? Mire, a pesar de una referencia en libros apócrifos, no está en la Biblia inspirada por Dios. ¿Qué dice la Biblia de la Virgen de Guadalupe? Fíjese, la Virgen en la Biblia se llama María. El nombre Guadalupe ni está. ¿Qué dice la Biblia del limbo? ¿Qué dice la Biblia del purgatorio? Es como si Dios la había guiado a poner todas estas preguntas de tradición religiosa, una por una por una. Y mientras contestaba una, de repente de reojo me fijé en la señora de la casa y enormes lágrimas corrían por sus mejillas. Bueno, tengo que apurarme, pero despedimos a todos. El Señor se subió a su cuarto a descansar y la señora Gloria me dijo, David, podríamos hablar por un momento. Nos sentamos a la mesa del comedor. Y esta señora de 50 y tantos años de edad me dijo, mire, toda mi vida, yo he descubierto esta noche que toda mi vida me han guiado ciega y que no es verdad. Y yo me he dado cuenta hoy que lo que la Biblia dice es la verdad. Y hermanos, sentados a la mesa del comedor en esa casa, como a la 1:30 de la mañana, yo le explicaba a la señora Gloria, mire, cuando uno acepta a Cristo, nueva criatura es, el Espíritu Santo viene a morar adentro y desde adentro Él empieza a producir un cambio. Usted no se preocupe, Él lo va a producir. La vida cristiana se vive en gratitud a lo que hizo Cristo por uno. Cuando uno lo acepta como Salvador, uno vive disfrutando lo que Él hizo, el enorme sacrificio, y el Espíritu Santo es el que va produciendo la obra. Y ella me dijo, yo lo creo, porque yo siento que Él ya está trabajando en mí, porque yo ya acepté a Cristo como mi Salvador personal. Ya no quiero nada con la Virgen. Él es el que murió por mí y yo siento que ese cambio ya se dio y se está dando en mi corazón. Y yo le dije, señora Gloria, me da muchísimo gusto escuchar esto, porque yo necesito mostrarle este mapa. Y cuando bajé el mapa de la pared, ¿sabe cuál fue la reacción de esta nueva creyente? ¡Ay, qué bonito ese mapa! No, señora Gloria, no, usted déjelo ahí. Por el resto de mis días me va a recordar de la noche que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Fíjese cómo es Dios. Bueno, tengo que dejar todo eso y la asamblea donde se congrega nuestra hermana Erika y correr 20 años adelante. Mire, en la parte central sur de México hay un estado que se llama Oaxaca, O-A-X-A-C-A. Y desde allí un hombre se comunicó con nuestro hijo mayor David, que sirve al Señor en el sureste de México. Asambleas como Ciudad del Carmen, como Emiliano Zapata, son fruto de su trabajo allá.
pero él no hace mucho empezó una página en internet que se llama graciamasgracia.com. Y un hombre de Oaxaca se comunicó con él y le dijo, quiero agradecerle lo que usted publica en la página, porque esto es lo que yo he andado buscando por años. Y entonces David entabló contacto con este hombre, se llama Abraham. ¿Y cuál fue la sorpresa de David cuando Abraham le dijo? Es que cuando yo era niño, cuando yo tenía 10 años de edad, mi familia asistió a un local en la Ciudad de México y escucharon a hombres llamados David Alves y Pablo Thyssen predicar el Evangelio. Y David le contestó, fíjese, David Alves es mi papá. Y Abraham le contó a él cómo ya un hombre de 30 años de edad, buscando con sed espiritual de las cosas del Señor, estaba muy frustrado porque no encontraba algo como él había escuchado en su niñez allá en Ciudad de Nezahualcóyotl. Y nos dijo después, y fue muy conmovedor, y usted que reparte literatura y regala tratados y folletos, etcétera, no se canse de hacerlo. Mire, para nosotros fue muy conmovedor escucharlo a él decir, lo único, no me acordaba el nombre de la iglesia, así como dicen en el mundo, no me acordaba del nombre de la iglesia, pero lo único que me acordaba era un texto de Juan 3:16 con flores alrededor en el marco. Y dijo, un día en mi desesperación entré al internet y busqué Juan 3:16 y puse la pestañita imágenes y empecé a buscar imágenes de textos de Juan 3:16 y me dijo, son muchos. Dice, no sé si ha buscado, pero hay muchísimos en internet. Y yo bajaba las páginas y buscaba hasta que por fin di con el marco con las flores. Y de ahí me llevó a un sitio y de ahí me pude conectar con usted. David y su esposa Penélope y su familia fueron a Oaxaca. Es un viaje como de 12 horas, creo, para ellos, desde Ciudad del Carmen, Campeche, o Emiliano Zapata, Campeche, a Oaxaca. El pueblo se llama Magdalena. Y llegaron a Magdalena y pasaron unos días y encontraron a Abraham y encontraron a sus padres que habían asistido a las reuniones, se habían bautizado allá en Ciudad de Nezahualcóyotl, en la Ciudad de México, pero diversas necesidades hizo que regresaran a Oaxaca. Y David inmediatamente vio mucho interés. Y entonces, terminando la conferencia de Emiliano Zapata el pasado de diciembre, donde tuvimos oportunidad de estar, Chucho Gómez, un anciano de la asamblea aquí en Zamora, de la que le voy a hablar en unos momentos, el hermano Duncan Dunsire de Winnipeg, Manitoba, otros hermanos, nos dio mucho gusto compartir en la conferencia. Y después de la conferencia, David y su familia, y Luisa y su servidor, fuimos juntos a Magdalena, Oaxaca, y empezamos a predicar en diferentes hogares. Y algunos se convirtieron a Cristo. 2 más han obedecido al Señor en el bautismo. Otros están sumamente entusiasmados, interesados en la doctrina. Magdalena, Oaxaca es tierra de canteros. Se labra mucho la piedra cantera. Y hay un hermano ahí increíblemente diestro en esto. Y él y su esposa y su hija han expresado su deseo de formar parte de la obra allí. Y los padres de Abraham y su hermana, y hay otras parejas. Entonces, en sus oraciones les suplicamos que recuerden Magdalena, Oaxaca. Así como en tantos lugares del mundo, la cosa está paralizada en cuanto a reuniones por lo de la cuarentena, pero ya han habido varios casos allí en el pueblo. Entonces, oren mucho por Magdalena, Oaxaca, que el Señor siga prosperando esa obra. Esa
estos comentarios son como pan caliente, es algo que estaba sucediendo justo al empezar la cuarentena y esperamos que la puerta se abra otra vez para seguir predicando en ese lugar. Y para terminar, veo que quedan 2-3 minutos. Mi esposa y yo, como dije, se llama Luisa, ella, vivimos ahora en la ciudad de Zamora, Michoacán. Aquí no hay uvas como en Talca, pero hay muchas fresas, mucha fruta roja, muchos arándanos, mora azul, frambuesa, etc. Un valle muy fértil. Y curiosamente, al mismo tiempo que yo empecé a visitar al señor Agustín en la Ciudad de México al principio de la década de los 90, vine aquí a Zamora. Había un hombre aquí, o hay un hermano aquí, muy estimado, muy amado, se llama don Jesús Gómez. Y él empezó a ir a trabajar a Estados Unidos. En un arreglo que hizo el gobierno americano con el gobierno mexicano en esos años. Y don Jesús se llevó a sus 5 hijos, varones. Y trabajando allá en La Cereza, en el estado de Washington y Oregon, llegó a su campamento donde vivían un hermano que se llama Ken Biglow, ya con Cristo. Pero Ken Biglow decidió hace muchos años, tuvo mucha visión, se dio cuenta de cómo hispanos llegaban a Estados Unidos y él decidió aprender español él era cartero por profesión y decidió aprender español para poder compartir el evangelio con los hispanos. Y allá en Estados Unidos le predicó el evangelio a don Jesús Gómez y a sus 5 hijos. Y todos profesaron fe en Cristo. Fue algo maravilloso. No sabía el uno el otro que la misma noche o la siguiente mañana todos habían recibido a Cristo como su Salvador. Escucharon al hermano, creyeron lo que dijo, aceptaron a Cristo. Y obviamente su deseo era que sus esposas o novias en ese tiempo también oyeran el evangelio. Entonces vinimos aquí a Zamora en el año 92, mi esposa y yo, y Dios no tardó en salvar muchas almas. Se formó una asamblea en 1995. Hay como unos 40 en comunión aquí. Es una obra ya muy sólida, muy madura. 2 de los Gómez son ancianos en la asamblea. Hay hermanos con mucha capacidad para la enseñanza, estudios bíblicos, predicación del evangelio. Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho aquí en Zamora, Michoacán. Y con eso concluyo y aprecio mucho el alto privilegio de poder hablarles y vamos a encomendarnos a Dios en oración. Padre, queremos ahora pedirte que tú bendigas tu palabra, prosperes tu obra aquí en México y allá en Chile también. Te damos gracias por poder disfrutar comunión cristiana con nuestros hermanos y anima nuestros corazones, consuélanos, te pedimos, edifícanos y de nuevo por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, te damos gracias en su santo nombre. Amén. Bueno, para finalizar, cantaremos un himno y será esta vez un himno que no está en nuestros himnarios o en nuestros corarios. A lo mejor le va a resultar un poco sorpresivo a nuestro hermano David Alves, pero cuando él hizo mención sobre la página web que tienen de Gracia más Gracia, allí hay una sección que es himnología, ¿verdad? Y él escribió un artículo lunes o martes, nosotros lo compartimos con los hermanos acá, tenemos un WhatsApp de la asamblea, y por ahí el hermano Pablo Medina hizo calzar la voz con el himno número 259, a la cual hace referencia, Gloria sea, Gloria eterna, y con ese himno vamos a terminar. Nos reunimos, aprovechamos no nos reunimos, nos conectamos en realidad, y aprovechamos de darle la melodía al himno, que nos resultó la historia bastante gratificante de nuestro hermano Philip Paul Bliss, que es quien escribió muchos himnos, ¿verdad? Y murió, como lo decía el relato, a tan corta edad y trágicamente. Este himno, a lo mejor, algunos se preguntará por qué si no está en los himnarios o en el corario. Bueno, en el corario puede estar, ¿verdad? Nosotros no vamos a intervenir el himnario,
pero es, para los que no pudieron conocer la historia, está allí en la página web, les invito a que la lean, pero es el himno que se encontró después de su muerte guardado en un baúl, y habla de nuestro Redentor. Así que vamos a proyectar el himno. Los que conocen la melodía de los 159, Gloria sea, Gloria eterna, lo podrán cantar, ¿verdad? Y podrán disfrutar de la hermosa letra de este himno que compuso nuestro hermano que está en la presencia del Señor por allá en los años 1800. Así que adelante a nuestro coordinador para que nos proyecte el himno.